Leonel Alfonso Ferrer es abogado especialista también en temas internacionales, pero especialista en derecho constitucional. En Europa se habla de un nuevo derecho constitucional a raíz de la creación de la Unión Europea supranacional, cediendo soberanía a los estados hacia instituciones supranacionales. Y ahora hay mucha literatura a raíz del triunfo de las elecciones en Holanda de esta misma corriente federalista contra el nacionalismo exagerado, un poco al estilo Trump, que tenía el candidato que aparentemente iba a ganar las elecciones, pero hubo la sorpresa. ¿Qué pasó en Holanda realmente, profesor? Sí, bueno, lo que está ocurriendo, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, embajador, por su invitación aquí a su prestigioso programa. Pero lo que está pasando en Holanda no es un fenómeno solo de los neerlandeses, es algo que está ocurriendo en toda Europa. En Europa hay un auge que parece estarse experimentando a nivel mundial del populismo, y populismos tanto de derecha como populismo de izquierda. En el caso concreto del Reino de los Países Bajos, Geert Wilders, que viene durante 20 años batallando allá, un político que perteneció primero al Partido de la Libertad y la Democracia, que fue el partido al que se enfrentó ahorita y al cual pertenece el actual primer ministro, Mark Rutte, ¿no? Wilders, con un discurso xenófobo y fundamentalmente islamófobo, ha logrado amalgamar la voluntad de buena parte del electorado neerlandés. Él logró ahorita de 15 a 20 escaños, subir 5 escaños y constituirse en el segundo partido más importante del Reino de los Países Bajos. Pero negó la posibilidad de que en Holanda llegase un partido de derecha en un país tan abierto al diálogo, tan propicio para el refugio, ¿no? Como es Holanda. En principio la sociedad holandesa es una sociedad multicultural y muy abierta, pero pareciera que los números dicen que va increciendo el número de personas que se sienten identificados con este tipo de discurso que es considerado radical en el caso de Wilders. Wilders, debemos recordar, viene a adquirir protagonismo en el escenario político neerlandés, primero a raíz del asesinato de un político radical que es Pim Fortuyn, y el otro, el asesinato de un cineasta, que era Theo van Gogh, que era muy conocido y que hizo una película en contra del Islam. Estos asesinatos en manos de musulmanes radicales, de salafistas, fue lo que hizo que la sociedad neerlandesa entrara como un proceso de reflexión si realmente esa inmigración estaba asimilándose con lo que es el estándar de vida, la conciencia y los parámetros morales de... Ahora, el tema no es solamente la migración que siempre ha tenido Europa con flujos migratorios de todos lados, sino la variable religiosa musulmana de la nueva migración que está llegando, ¿no? Wilders sostiene algo que no es únicamente Wilders el que lo sostiene. Sí, y Le que Pen, realmente en Francia Le Pen está pero es que aparte de eso, Luis, o sea, hay académicos de universidades reconocidas que sostienen que el Islam no es solamente una religión, también es una ideología. Claro. Y Wilders lo que sostiene que es una ideología totalitaria y la pareja al nacionalsocialismo. Él sostiene que el Corán es una versión radical que viene de los países del Medio Oriente, pero que en su totalitarismo se parece mucho al Mein Kampf de Adolf Hitler, donde pregonaba las bases del nacionalsocialismo, y que pretende ocupar todos los espacios de la sociedad neerlandesa, lo cual, por cierto, no es descabellado. O sea, hay grupos radicales musulmanes que piensan así totalitariamente. Hay grupos radicales, lo hemos visto. El califato es eso, ¿no? Es eso, y lo que ahorita acabamos de ver, por ejemplo, que ocurrió nuevamente en Francia. La pobre París la tienen asediada en Orly, donde agarraron una policía y donde agarró y desarmó una militar y tuvo que ser abatido. ¿Qué fue lo que gritó? Estoy aquí dispuesto a morir por Alá. Es decir, los hechos parecieran darle la razón a estos políticos. Que es el mismo grito que hizo el del camión el 14 de julio en el Día de la Independencia en Francia, cuando arremetió contra una multitud ahí en Niza, ¿no? Eso es correcto. Murieron 80 eso es personas correcto. En nombre de Alá. O sea que hay una versión
totalitaria del Islam, que es esta del terrorismo. Eso es correcto. Y frente a ello emergen grupos como Pegida en Alemania, como Geert Wilders en Países Bajos, como Marine Le Pen en Francia, como el movimiento austríaco que ganó, de casualidad no ganó la presidencia de Austria y tuvieron que ir hasta una segunda elección. Porque la gente se siente abrumada, se siente asediada por estos grupos que no se asimilan a los parámetros culturales. Ahora esto llevaría a que en caso de llegar al poder hagan reformas constitucionales para tener constituciones menos federalistas y más duras contra estas minorías, ¿no? Sí, o tener una visión distinta del Islam y discutir ciertamente si el Islam es una religión y el islamismo es una doctrina totalitaria desde el punto de vista de una ideología política totalitaria. Sí, pues que en el cristianismo hay separación entre religión y política. En el Islam cambio, no. en el Islam hay una identidad. De hecho, en la República Islámica, el Ayatollah es la máximo representante y el presidente es por la parte civil. Y el derecho también está el Corán, de hecho, y está la Sharia, que es la ley. El líder de la revolución islámica en Irán, las fatwas que dicta son supraconstitucionales, se encuentran por encima de la constitución de la República Islámica de Irán. Además, el derecho civil no es más que el reflejo con la Sharia de lo que dice el Corán, ¿no? Así es. Occidente tiene otra tradición laica distinta. Distinta a lo que, por ejemplo, estamos viendo ahorita en Turquía, que pudiéramos decir que hay un proceso de radicalización también, pero con un hombre que ya está en el poder, que es el caso de Erdogan, donde ha ido suprimiendo, eliminando poco a poco. Eso es lo que se trata de evitar algunos políticos en Europa. Erdogan llega con su partido Justicia y Libertad. Además, dentro de una gran tradición democrática de elecciones, de espíritu laico, de separación entre laicismo entre que dejó Mustafa Kemal Atatürk. Desde 1923, ¿no? Y él ha desmantelado eso para islamizar a la sociedad turca, dejando unas libertades muy, muy maltrechas, que es lo que vemos en Turquía. Pero ahí el factor militar es muy duro, porque como descendientes de Atatürk, que hizo la revolución en 1923, los militares defienden la separación. Pero los desmanteló, trataron de darle un golpe de Estado y los desmanteló todo y colocó, algunos los condenó a perpetuidad. Y bueno, y horror, más de 6.000 profesores universitarios fueron destituidos simplemente de un plumazo por decreto porque son considerados enemigos del gobierno y de la nueva visión que tiene. Eso entra entonces en juego también en estas elecciones europeas, cuando están votando en países occidentales. Una de las cosas que hizo Bilder fue, en el Países Bajos, oponerse a que Turquía entrara a la Unión Europea porque dijo que Turquía, con los valores que tiene, jamás podría asimilarse a los parámetros culturales ni a los valores culturales que tiene Occidente. Y pareciera que el tiempo le está dando la razón con lo que está ocurriendo ahorita con Erdogan. De hecho, varios ministros turcos que querían participar en mitines en la campaña turca les fue prohibido hablar en Holanda, ¿no? Y el discurso turco fue iracundo en contra del reino de los Países Bajos. Un discurso en el cual los amenazaron que pagarían caro esa afrenta y asusaron a los ciudadanos turcos que residen en el reino de los Países Bajos, concretamente en Rotterdam, para manifestar violentamente, y hubo destrozos, saqueos en Rotterdam, precisamente por este tipo de prohibiciones. O sea que Europa está viviendo una especie de situación primavera árabe a la inversa, donde hay una especie de retorno a lo primitivo, a lo conservador. Pareciera que sí, lamentablemente, y no solamente Europa, porque fíjate que lo que se pretende en Turquía es un referendo constitucional para salir del sistema parlamentario que evita los caudillismos y entrar en un sistema presidencial donde Erdogan va a terminar siendo lo que era antiguamente en el Imperio Otomano, un sultán, que usted conoce muy bien la historia. Claro, claro, de hecho tuvieron 600 años dominando todo el Medio Oriente hasta la caída y Europa Oriental. En la Primera Guerra Oriental. En la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso es correcto. Nosotros conversamos precisamente esta tarde sobre temas de geopolítica y vamos a seguir conversando. Aquí nos vemos todos. Seguimos con Brújula Internacional. Un tema que siendo muy internacional es muy oportuno para América Latina y para Venezuela, lo tocaba el profesor Leonel Alfonso Ferrer cuando decía que hay la tentación turca ahora con Erdogan
que es un régimen presidencialista, es que es un régimen parlamentario, lo quiere convertir en presidencialista, pero para tener más poderes en sus manos. Y planteaba la tesis de que porque en América Latina no se pudiera pensar de pasar de los presidencialismos exagerados que tenemos a un parlamentarismo. ¿Cómo es eso? ¿Lo puede definir? Claro, porque en el parlamentarismo tú evitas el caudillismo, que ha sido un mal en casi toda América Latina, ¿no? La existencia de que nosotros no tenemos la solidez, lamentablemente, en las instituciones que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos. Hoy en día los Estados Unidos está pasando una prueba de fuego, porque con la presidencia de Donald Trump se va a poner nuevamente, ¿no?, a prueba el sistema presidencialista americano. Que fue lo que hizo la Constitución norteamericana, que a diferencia de la francesa, allá se implementó el parlamentarismo y aquí el presidencialismo, pero tuvieron mucho cuidado en controlar al Y presidente. después de Gaulle lo transformó al semipresidencialismo actual, que es muy equilibrado, que es un estadio No, pero en el intermedio. caso de Estados Unidos hay mucho control. En el caso de Estados Unidos hay mucho control al presidente, lo tienen bien marcado. Fíjate lo que ha pasado con las últimas decisiones de Donald Trump, que quiere hacer por vía ejecutiva mandar desconocido del Congreso. Sí, por la vía judicial les han ido anulando los decretos. Pero yo sí creo que en Latinoamérica tendríamos que pensar más adelante seriamente en que varios de estos estados, o todos si es posible, pasar al sistema parlamentario. Creo que sería lo conveniente el sistema parlamentario porque es el que permitiría, en este caso, poder tener un sistema democrático mucho más robusto. Ahí tenemos en imagen precisamente los dos candidatos que se afrontaron en Holanda, que tú decías que uno representa esa concepción de Geert derecha, Wilders y Mark Rutte. y Rutte es el que gana las elecciones, El pero que en la gana, misma tradición que es el liberal. democrática de Holanda. Por cierto, en Holanda sí es un régimen parlamentario, ¿no? Sí, claro, como casi toda Europa, a excepción de Francia, que es semipresidencialista. Pero también con mucho contenido parlamentario, ¿no? Con mucho contenido, claro, porque es un sistema semipresidencial en el cual la jefatura del presidente tiene un poder, no es meramente simbólico como lo es en Alemania, como lo es en Italia, sino que tiene poder, pero la conducción del gobierno interno la lleva el primer ministro. Pero podría darse la circunstancia en que tenga una elección donde el presidente gane una elección y después el Parlamento tenga un primer ministro distinto al presidente. Eso es lo que llaman gobierno de cohabitación. La cohabitación. Un gobierno de cohabitación es que el primer ministro sea de un partido político distinto al del presidente. ¿Qué pasó ya en algunas oportunidades en Francia? Sí, como no, con François Mitterrand ocurrió la cohabitación. Sí, y Chirac. Y Chirac Pero es también interesante porque todo el cohabitación. país en las grandes decisiones tiene al gobierno y la oposición juntos. Ahora, en América Latina habría madurez para ir a un régimen parlamentario, sobre todo en Venezuela. Bueno, formalmente nosotros tenemos un caso experimental, pero que vemos que fue fracasado, que es Perú. Claro. En Perú existe la bifurcación entre la jefatura del Estado y el gobierno. El presidente de Perú, jefe del Estado, tiene un primer ministro, jefe de gobierno, pero cuya estabilidad radica en la confianza presidencial. Es decir, que al final, si el primer ministro disiente del presidente, se acabó su estabilidad y el presidente nombrará un primer ministro que piense igual que él. Entonces, ahí no hay un verdadero semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Si en Venezuela hubiera régimen parlamentario, en el caso de las elecciones que hubo acá del Parlamento, como el Parlamento es mayoría, debió haber salido el presidente Maduro. Si fuese parlamentario. Claro, por supuesto. Porque se pierde la confianza del Por Parlamento. supuesto, y yo soy de los que creo que en una eventual modificación, aquí tendría, algunos dicen que eso sería imposible en Venezuela, porque históricamente no estamos, yo no lo creo que es así, yo creo que aquí es posible, simple y llanamente, precisamente para una mayor cultura democrática y evitar la anomia institucional, ¿no? Que está ocurriendo, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina en este momento, establecer un sistema en el cual el jefe de gobierno, que puedes llamarlo como tú quieras, si no quieres llamarlo primer ministro, sea electo por voluntad popular y el jefe del Estado también, y bueno, y teniendo separadas, desconcentradas las atribuciones en cada uno de los casos. De hecho, los referéndums revocatorios de los presidentes es un paso hacia ese régimen parlamentario, porque si cambia la situación política yo puedo pedir un referéndum revocatorio. Ahorita la Constitución del Estado de México adopta el sistema de revocatorio porque si la gente no está de acuerdo con ese presidente, pueda quitarlo. Eso es correcto. Que es lo que pasa en el régimen parlamentario. Eso es correcto. Lo que sucede es que yo soy un poco, siento un poco de, ¿cómo decirte? Preocupación. Sí, con los sistemas de revocatorios, porque eso es democracia representativa delegataria, en el cual
el representante es como una especie de denuncio o portavoz del electorado. Yo creo más en el mandato libre, en la democracia representativa fiduciaria, donde el representante no está sujeto a orden de instrucciones, sino solo a su conciencia. Y si el pueblo se equivocó, bueno, esperará que termine su periodo constitucional. Eso le da mucho más solidez y le da robustece más el sistema político. Y después, bueno, simple y llanamente no le otorgará otro periodo si pretende... Bueno, Portugal también llegó a esa fórmula semipresidencial con un presidente elegido por el pueblo, con un primer ministro. Y van bien todas esas democracias. Sí, hasta ahora ha ido bastante bien el experimento. Ahora, tú como profesor de Derecho Constitucional has planteado esta tesis a tus alumnos. Sí, yo les he dicho cuando te preguntan los muchachos qué cree usted para salir de la situación que no es de ahora. Venezuela siempre se ha hablado del cesarismo democrático, en el cual primero, bajo la constitución anterior, cada 5 años, ahora cada 6 años, se escoge una suerte de emperador, ¿no?, que tiene plenos poderes. Yo creo que una de las formas de acabar con ese poder omnímodo, omnipresente, además atemorizante para las demás instituciones que terminan doblegándose, como la Administración de Justicia y el Parlamento, sería el caso de el parlamentarismo, el sistema parlamentario. Bonapartismo llaman algunos también, o cesarismo en el sentido que el César es el que decidía. Eso es correcto. Y democrático porque es una falsa figura de democracia. Una falsa figura, una democracia formal pero no material. Pérez Jiménez tenía sus teóricos sobre esta doctrina, ¿no? Sí, tenía varios. Lanz, sobre el cesarismo democrático. Sobre el cesarismo democrático. Ahora, por supuesto, aquí un cambio de gobierno ameritaría una revisión de todo el sistema político venezolano. Sí, una reforma de la Constitución, porque la Constitución del 99 no hay que satanizarla. O sea, en la parte dogmática o material está muy bien con relación a los derechos humanos. En la parte orgánica hay que resolver algunos asuntos. Por ejemplo, el problema de la unicameralidad, que es contrario a la forma federal del Estado venezolano, y revisar seriamente si la jurisdicción contencioso constitucional debe seguir siendo una sala. Yo soy de los que creo que debe ser un tribunal o corte constitucional, así es, como un órgano independiente. La sala constitucional independiente de los magistrados que maneja el Tribunal Supremo. Eso es correcto. Da más independencia también a la justicia. Da mucho más independencia, incluso con relación a las decisiones de la Corte Suprema. Bueno, hay que ir haciendo una lista de cosas cuando haya cambio de gobierno y hay una nueva asamblea o un nuevo congreso, como tú dices, bicameral, con funciones de cada uno, porque el Senado cumple una función determinante. Lo importante es la democracia, que esté presente, y tenemos que contribuir con un sistema que ayude a robustecer la democracia, y ahí entra la Carta Democrática Interamericana, donde te establece, siendo la Carta, porque hay que aclarar esto, la naturaleza jurídica de la Carta no es un tratado, es una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, pero que viene para complementar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y donde establece claramente que donde no existe democracia, no hay un goce pleno de los derechos humanos. O sea que la Carta Democrática es también una ley supranacional. Cuando Venezuela la firma y la acepta, pasa a ser parte de su Constitución y con carácter supranacional, porque tiene que ver con derechos humanos. Claro, la supranacionalidad, todos los tratados internacionales son supranacionales. Lo que no son, y siempre lo digo en clase, es supraconstitucionales. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por el artículo 23, son constitucionales, es decir, tienen el mismo rango, jerarquía normativa que tiene la Constitución y forman parte integrante de esta. Ahora, claro, para aplicar un tratado internacional o una carta como esta democrática interamericana, necesitas mayorías y minorías. Una mayoría para que se convoque el Consejo, que son mayoría simple, y una 2/3 partes para que se aplique la carta, que llega hasta una expulsión del Estado del sistema de la Carta Interamericana. Pero no solo eso, algo más importante, porque es que el problema que hay con el derecho internacional, Julio César, es que el derecho internacional carece de coercibilidad. Sí, no hay tribunal que exija. No hay tribunal, entonces los estados pueden decidir, te pueden condenar, al final los estados terminan haciendo lo que quieran. Además, esos organismos son creados por los estados y ellos son cuidadosos en no sancionarse ellos mismos para que en el futuro no lo sancionen a ellos. Antiguamente se decía que el derecho internacional carecía tanto de positividad como de coercibilidad. Hoy día no se puede decir que carece de positividad porque están los tratados internacionales, pero sigue careciendo de coercibilidad. Antes era consuetudinario, de costumbres. Sí, y de cortesía internacional. Sin embargo, la Corte Penal es un primer paso de un mecanismo internacional institucional supranacional para aplicar y forzar a que se apliquen los tratados. Y fundado además en el Estatuto de Roma, que claro, es un tratado muy bien elaborado. Poco por ahora, porque son 4 delitos, ¿no? Muy tipificados. Sí, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, ahorita no recuerdo el cuarto, delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Y crímenes de genocidio y agresión.
Agresión, que es el cuarto. Sí. Son 4, pero podría entrar narcotráfico, terrorismo, claro, en revisiones futuras. Claro, el terrorismo internacional y narcotráfico yo creo que debería entrar allí. ¿Y qué otro tema constitucional para dejarlo para una próxima entrevista? Mira, hoy en día hay que hablar muchísimo sobre materia constitucional. Por ejemplo, uno de los asuntos que se podría debatir es que establecer en el marco constitucional actual, y de ello no escaparía Venezuela, el sistema, dentro del sistema electoral, la modalidad del balotaje electoral. Es decir, que las elecciones se realizaran mediante el candidato que resultara electo, resultara por la mayoría absoluta de votos válidos. Ese balotaje electoral que llaman en los medios de comunicación segunda vuelta, eso es importantísimo porque eso le otorga al nuevo gobierno un mayor sustrato tanto de legitimidad como de legalidad. Y no ocurre lo que ocurrió en abril, que hubo tanta controversia en abril de 2013, donde por la diferencia escasa que había entre un candidato y el otro, entonces entraban problemas y controvertidos con relación o sea que el derecho internacional también es muy constitucional en su internacionalización. Claro, claro, claro. El derecho internacional tiene un sustrato constitucional importante. ¿Y qué alternativas propones en ese nuevo derecho constitucional? Mira, depende si tú quieres un derecho constitucional de cada de los estados, estás hablando de un derecho constitucional de ámbito, por ejemplo, hemisférico, como el que se está tratando en Europa. Europa están tratando de articular algo que no sea incompatible con las constituciones de cada uno de los estados nacionales. De hecho, y eso no es fácil. Hubo un intento de una constitución para toda Europa. Sí, como no es fácil. Bueno, uno de los es paradójico que lo que acaba de ocurrir en los Países Bajos, acaba de perder, o sea, acaba de ganar el Wilders, acaba de ganar, que es, entre otros casos, euroescéptico, acaba de ganar en Maastricht. Y Maastricht, que es parte de Limburgo, es casi la cuna del nacimiento de la integración de la Unión Europea. Ahí es donde el cambio precisamente de Comunidad Económica Europea a Unión Europea. 6 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Brújula Internacional. Hoy, por cierto, estuvimos en la Embajada de Canadá porque estaban celebrando el Día de la Francofonía. Todos los países de la francesa tienen vínculos y por lo tanto tratan de darle vida a sus programas y proyectos. Mañana vamos a pasar parte de estas realizaciones. Esta noche, por cierto, en la Embajada de Francia también hay lo que llaman ellos Good de France, una cena que en 1000 restaurantes del mundo son los mismos platos y el mismo estilo, porque Francia promueve su gastronomía. Y veía hoy en Le Figaro, que es el periódico más importante de París, le dedican muchísimo al Día Internacional de la Felicidad, porque Naciones Unidas ha instaurado un día donde señala, por cierto, unas 30 frases en Le Figaro sobre la felicidad, desde Aristóteles, antes Sócrates, hasta los últimos filósofos y escritores, donde en definitiva la fórmula es que la felicidad, más que un estado permanente, es la suma de bonitos momentos que todo ser humano tiene y en el fondo también está vinculada a la virtud. Por eso comenzamos hoy con Oscar Arnal, nuestro entrevistado, sobre este tema internacional. ¿Qué fue lo que decidió Naciones Unidas? Sí, desde el año 2012 decidieron establecer un Día de la Felicidad, entendiendo que la felicidad es la máxima meta de la humanidad en general, ¿no? Y bueno, lo vemos desde cuando tú que eres y estás en el tema de los cafés filosóficos, el tema de la felicidad ha sido un tema eterno, pues. O sea, de discusión permanente en universidades y en la calle, ¿no? Así es, así es, así es. Y desde los propios filósofos atenienses ya empezaron a debatir el tema de la búsqueda de la felicidad. Y lo vemos que se ha implementado inclusive en el constitucionalismo moderno, porque cuando uno, en la Constitución, por ejemplo, la Constitución francesa, ahí aparece el tema de la felicidad como una meta para alcanzar por esa sociedad en ese momento ilustrado, pues. Más allá de la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿no? Sí. La solidaridad. Así es. En la misma Simón Bolívar hablaba mucho de la felicidad Sí. máxima como un compromiso del gobierno. Sí. Pero Naciones Unidas le da un tono también político y establece una categoría de países que son más felices que otros. Exactamente. Y bueno, en esa lista han aparecido los países nórdicos en primer lugar. Como los más felices. Como los más con felices. un desarrollo económico, con justicia, Exacto. con libertad.
Sí. con participación. Con democracia. ¿Cómo aparecemos nosotros en ese índice de felicidad? Bueno, Venezuela en este año aparece muy mal, y es más, aparece como el país que más retrocedió en ese aspecto a nivel global, y ocupando el puesto número 84, pues, o sea, que en franca caída, Sí, porque tiene que tener picada, digamos. niveles de educación, niveles de alimentación, niveles de trabajo, niveles de salud. De ingreso. Un ser feliz en una sociedad democrática tiene que cubrir todas sus necesidades, Claro. y también tener esparcimiento, su espíritu, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate que en los países latinoamericanos los más felices aparecen Costa Rica, Sí. y aparece también Chile, que son los países donde hay más institucionalidad y donde hay más libertad y donde hay más seguridad jurídica. Y igualmente hay en este momento un buen nivel de ingreso, ¿no? Sí, Pero porque tú que eres católico, de practicante, porque la vida no es para que sea esto un valle de lágrimas, ¿no? Sí. Sino para que la gente viva feliz. Claro. Y si cree en otro mundo, pues vaya feliz para otro mundo, ¿no? exactamente de eso se trata, ¿no? Ahora, un político tiene que trabajar por la felicidad de su pueblo. Bueno, ese es el gran reto que hay. Y lo que decías tú, el propio Libertador habló de que el mejor gobierno era aquel que daba la mayor suma de felicidad posible. Y evidentemente la felicidad es algo fundamental desde todo punto de vista para todos. O sea, el hombre es un ser en la búsqueda de la felicidad, y por eso hay tantos libros en ese sentido que se venden permanentemente en todo el mundo, y es interesante, o sea, y que tienen una serie de consejos sobre el tema de la felicidad, que tienen que ver con ser optimista, que tienen que ver con, por ejemplo, practicar ejercicio de manera regular, que tienen que ver con llevar una vida, digamos, en equilibrio, donde no haya demasiados excesos. Sí. Es parte de la felicidad, una vida con metas, con objetivos, una vida... Sí, no hacer daño al otro. Sí, no permitir, exacto, una vida muy generosa, no por permitir que cierto. te hagan daño tampoco. Una vida ser con gran tolerante, generosidad. O sea, de allí el diálogo, la negociación sí, es fundamental. sí, Y la sociedad democrática necesita esos índices, porque Así es. si no es infeliz un pueblo que no logra los objetivos determinados. Exacto. Sobre todo en función de la democracia, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de cuando se vota en unas elecciones, creo que la gente vota buscando esa felicidad, ¿no? Sí, buscando la felicidad colectiva y buscando la felicidad individual, evidentemente. O sea, Donald Trump significó eso para los estadounidenses. Bueno, se identificó más con se pareció digamos, a pesar de que la mayoría del pueblo estadounidense votó por Hillary Clinton porque ella ganó las elecciones en el voto popular, digamos, Trump tuvo la suerte de ganar más estados o estados con más delegados, y por eso resultó ser el presidente de la República. Y evidentemente esto se dio porque se identificó más con la población y lució más auténtico, digamos. Es interesante clarificar eso, porque en nuestros sistemas que son plebiscitarios, quien tiene más votos va a ser presidente. En Estados Unidos, donde hay un sistema indirecto, es el que tenga más delegados, que no quiere decir que tenga más votos nacionales, ¿no? Sí, Hillary Clinton le sacó alrededor de 2 millones de votos de ventaja, o sea, fue una victoria desde ese punto de vista, la misma que había obtenido Al Gore, por ejemplo, contra Bush. Pero los padres fundadores de Estados Unidos también pensaron que no era conveniente dejar a que las grandes ciudades solo votaran, y por eso equilibraron ese voto de los consejos electorales, porque si solamente es el mayoritario, las grandes capitales hubieran ganado y arrasado, mientras que los pequeños aldeanos se ven privados de ese derecho. Claro, y pensando que, o sea, se pensó inicialmente así, que ese congreso de delegados era un congreso de gente muy representativa, Claro, que podía cambiar la elección popular en función de su condición de gente justamente preparada, etcétera, ¿no? O sea, es un poco lo que sucedía en Inglaterra, donde los egresados de Oxford, por ejemplo, y de estas grandes universidades y de Cambridge, tenían no solamente un voto, tenían 2 votos, a diferencia de la mayoría de la población que tenía un solo voto. O sea, y eso sucedía de esa manera, ¿no? sí, algunas veces también la democracia en exceso, es lo que decía Aristóteles, llega a la ocrocracia, que es Exacto. el gobierno de los peores, Así es. cuando no hay esa capacitación, esas exigencias para que los mejores sean los que gobiernen. Seguimos hablando con Oscar Arnal, profesor universitario. Seguimos con Brújula Internacional. Seguimos conversando con el profesor de la Universidad Central de Venezuela,
Oscar Arnaldo, profesor en la Escuela de Estudios Internacionales, precisamente una de las personalidades en el mundo que ha hablado más de la felicidad del ser humano. Claro, ellos plantean la parte teológica de una felicidad en el otro mundo, pero también la felicidad en esta tierra es el Papa Francisco, que ha humanizado mucho a la religión católica. Efectivamente, ¿no? Y ha transformado el papado en un, digamos, y le ha dado una vuelta al tema con su humildad, con su sencillez, o sea, el tema de hacer una iglesia mucho más en contacto con la feligresía, con los fieles en general, mucho más cerca de las periferias, del pueblo, y evidentemente eso es muy interesante, ¿no? O sea, lo que está haciendo el Papa Francisco. Las religiones han tenido también su historia de confrontaciones, de guerra. De hecho, muchos problemas geopolíticos en el mundo de hoy tienen un elemento religioso. El caso de Pakistán y la India, Irlanda del Norte, protestantes y católicos. El caso de Siria, entre chiitas y sunitas. O sea, hay muchos conflictos internacionales donde detrás ha estado la religión negativamente, ¿no? Sí, lamentablemente eso ha pasado también, pero hay muchas cosas en positivas. O sea, cuando uno habla de los derechos humanos, el aporte del cristianismo al tema de los derechos humanos, desde el comienzo con Santo Tomás, antes con San Agustín, todo lo que significó todas esas tesis del derecho natural que se lanzaron desde y luego o sea, los aportes de los jesuitas, por ejemplo, han sido extraordinarios. O sea, la lucha por la gente no lo dice, pero la gente siempre habla de lo negativo, no recuerda que, por ejemplo, Bartolomé de las Casas fue uno de los pioneros para que se reconociera al indio como persona humana, o sea, que esa posición se adoptó y fue tremendamente favorable. Y hoy vemos lo que está haciendo el Papa Francisco en función de la paz del mundo, de la humanidad, de que se respeten los derechos humanos. Por cierto, pronto va a estar en el Cairo, y ahí está la universidad más importante del mundo islámico, que es Al-Azhar, que es la que interpreta el mensaje del Corán. Interesante ese acuerdo entre el Islam y el cristianismo, y el Papa está buscando, se ha reunido con judíos, se han reunido con protestantes, quiere visitar precisamente la iglesia donde Lutero fijó sus tesis, ¿no? Sí, va a Egipto, etcétera, ¿no? O sea, ¿Qué significa esta actitud diplomática de la iglesia? Sí, y diplomática en función justamente de eso, de tender puentes, de lanzar, de buscar acuerdos, de llegar a grandes consensos con las religiones más importantes, con la religión judía, con los propios musulmanes, con todas las religiones, ¿no? Y creo que eso es fundamental, o sea, porque hay un acervo común que es lo que hay que hacer, que es lo que hay que estimular, más que esas diferencias históricas o esas luchas que muchas veces nos dividieron dividieron a la humanidad. Pero en todas las religiones hay esa tendencia ahora de tratar de llegar a acuerdos, salvo esa versión radical del Islam, de Al-Qaeda y todo lo que significó Bin Laden, y ahora el califato, ¿no? Sí, gracias a Dios que el mundo ha evolucionado en ese sentido y hoy día evidentemente tenemos unos derechos humanos que son mucho más progresivos, entonces y van mucho más hacia adelante. Entonces, en esa dimensión histórica, el avance de la humanidad ha sido tremendo, ¿no? Caso de América como continente, esa materia de derechos humanos tiene tanto la Corte como la Comisión. Y una carta democrática, ¿cómo ves tú ese problema? Bueno, que a veces hay retrocesos, o sea, por ejemplo, el que Venezuela se haya salido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un retroceso muy grave, o sea, en el país. Y vemos que, digamos, la Ilustración fue un periodo de grandes progresos y después vino el periodo de los nazis, por ejemplo, o el fascismo de Mussolini, donde hubo igualmente grandes retrocesos. Y en Venezuela en este momento, lamentablemente, estamos en una situación realmente comprometida en materia de respeto a las libertades públicas, de respeto a la democracia, de respeto a los derechos humanos, el tema de los presos políticos, que evidentemente afecta a una cantidad de gente que está sufriendo muchísimo en la cárcel. Ahora, desde el punto de vista jurídico y diplomático, se justifica la vigilancia internacional para ver si los derechos humanos se cumplen o hay injerencia en este tema. Bueno, yo creo que se justifica la vigilancia internacional y para eso están organizaciones como la OEA y lo que está haciendo, o sea, el tema de la invocación de la Carta Democrática en Venezuela y lo que está haciendo gente como Almagro o otros muy preocupados por la situación de respeto a las libertades públicas, a la libertad de expresión. Por cierto, ya hay un editorial muy interesante del Nacional en ese sentido, en esa dirección. O sea, el tema de que bueno, que se han cerrado canales de televisión, se han cerrado, este mismo canal está sometido a una especie de chantaje y hay que luchar en función de
esos derechos humanos, de esas libertades públicas, de la democracia. O sea, es vital para justamente poder lograr la reivindicación de la democracia, una democracia, y tú que estás hablando del papado, bueno, mira la carta que mandó Parolín aquí diciendo que bueno, no se han liberado los presos políticos, no hay reconocimiento de la oposición y de la Asamblea Nacional como una institución, o sea, digamos, que el Vaticano un poder independiente. El Vaticano también ha criticado el mecanismo de diálogo y de negociación en Venezuela. Claro, profundamente, porque evidentemente el gobierno no cumplió con muchas cosas de las que se comprometió. Ahora este informe de Almagro, ya reducido, distinto al primero, donde invoca la aplicación de la Carta, hay que decir que Almagro no viene de la derecha ni del imperialismo, que es un hombre que era totalmente de izquierda, claro, que fue canciller del gobierno de Uruguay, precisamente del presidente Mujica, sí, y que es un hombre formado en la izquierda latinoamericana, pero que cree que tiene que tener algunas orientaciones a América Latina en función de esos derechos. Exactamente, o sea, y por eso nadie lo puede acusar, digamos, de fascista, de extremista, derechista, todo lo contrario, o sea, es una persona que ha sido probada en una trayectoria de lucha y además un gran jurista, ¿no? Bueno, también hay mecanismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, la comisión donde Venezuela ha dado sus argumentos. También puede ser que en la OEA, cuando esto se plantea, también se pueda discutir. Agradecemos así pues hoy, con este recorrido que hemos hecho en temas internacionales, a Oscar Arnal, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Central.